Bienvenidos a una edición más de esto que es Hablando sin filtros. Seguimos conectados con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra página de Facebook, y no queríamos dejar pasar más tiempo para hablar de lo que fueron las elecciones del 11 de marzo y también aprovechar para hablar un poco de lo que vendrá este 27 de mayo en lo que sea la primera vuelta en las elecciones presidenciales. Y para eso tenemos nuevamente una gran invitada. Ella es MAFE CARRASCAL. MAFE, ¿cómo estás? Muchas gracias por nuevamente tenerme acá, Santiago, por esta invitación. Hoy lo logramos. Hoy no hubo confusión de absolutamente nada. Perfecto, no hoy estuvo. Sí, hoy sí no. Yo, por favor, que no me diga nada de eso. Pero la logramos. Quisiéramos arrancar a hablar un poco de las elecciones del 11 de marzo. Unas elecciones donde al parecer pues, el Congreso se renovó, respiró un nuevo aire. Sin embargo, hay cosas que todavía la gente comenta por ahí. Por ejemplo, quisiera arrancar con el tema del senador Álvaro Uribe Vélez. Sí. Fue de pronto muy bajo. La gente dice, bueno, han tenido 8 presidenciales, 4 en el Senado. La votación de pronto estuvo muy bajita, le fue mal al expresidente Álvaro Uribe. 800.000 votos, pues uno diría que es una votación bastante alta, pero yo sí creo que se esperaba un poco más. El Centro Democrático perdió una curul y eso de todas maneras es importante, además porque se creía incluso que iba a tener muchas más. Yo sí definitivamente estoy muy optimista sobre lo que pasó el 11 de marzo. Muchas personas obviamente dicen, no, pero es que entraron tales personas con vínculos incluso con el paramilitarismo, con vínculos con la corrupción, etcétera, etcétera. Pero yo digo, oiga, no, yo creo que ganamos más de lo que realmente nosotros mismos creemos. Y tenemos un Congreso que en este momento la mayoría están con el proceso de paz, y eso de alguna manera a ciudadanos como yo, por ejemplo, que hice activismo por la paz y por el plebiscito, pues a mí me llena de satisfacción porque digo, oiga, ¿será que este Congreso nuevo sí nos va a permitir que pasen diferentes proyectos de ley para que la paz y los acuerdos verdaderamente tengan viabilidad? Por ejemplo, la justicia especial para la paz, que es tan importante para que el país sepa la verdad y haya justicia hasta de 8 años de cárcel, que es bueno que lo digamos acá porque hay gente que cree que definitivamente no se va a dar cárcel, y sí es verdad, pero además también para que sepamos la verdad sobre los financiadores de la guerra, sobre el Estado y los militares que estuvieron involucrados en estos delitos y demás. Los colombianos definitivamente pues, estamos cansados de lo mismo, y eso se demostró en las urnas el pasado 11 de marzo. Así es. ¿Se le pasó también de pronto una cuenta de cobro a los partidos políticos? Yo creo que de alguna manera sí, por lo que te decía hace un momento, y es nosotros como sectores alternativos, digo nosotros porque me siento plenamente identificada con muchos de los que quedaron ahí, con la lista de los decentes, con algunos del Polo, con algunos del Verde, es decir, todos estos sectores que han luchado tanto. Incluso si tú ves la circunscripción especial indígena, se la ganó Feliciano Valencia, por ejemplo, algunos representantes a la Cámara que, como nosotros estamos acá en Bogotá, y por lo menos yo con mi proyecto Ideas por Bogotá, pues estamos más pendientes siempre de quienes quedaron en Bogotá. Pero hay otros también por los cuales deberíamos sentirnos orgullosos, y es por ejemplo la representación en Boyacá, en donde está César Pachón. Entonces yo creo que estos proyectos alternativos, los procesos alternativos sociales de defensa de derechos humanos, estamos ganando mucho, defensa de la paz. Entonces, si bien por ejemplo Cambio Radical tuvo, digamos, muchas más curules de las que tenía y ahora son mayoría, yo creo que vamos bien y hay que tener esperanza y seguir. Yo creo que con estas personas que quedaron en el Senado, por ejemplo, la mayoría en este momento hace parte de senadoras y senadores de estos procesos alternativos, entonces hay que estar más optimistas. Y una de las grandes sorpresas también pues, fue el profesor Antanas Mocus. Y mucha gente ahora ya comenzó a criticarlo, que entonces que no va a ser capaz de gobernar y que no va a ser capaz de hacer su trabajo, pero lo va a lograr. Sí. Pues yo esperaría que lo logre. Pues digamos que yo no tengo ninguna mala vibra al respecto. Tengo algunas diferencias en política sobre lo que él ha venido haciendo y sobre los apoyos que ha tenido, sobre todo lo que ha pasado en Bogotá, los vínculos con Peñalosa y bueno, otras cosas que creo que él debió ser más enérgico, corpovisionarios, los mocusianos con lo que está pasando, porque si decimos que los recursos son sagrados, pues en serio que sean sagrados y hablen sobre lo que está pasando acá en Bogotá. Si decimos que la vida es sagrada, pues entonces hablen sobre lo que está pasando en Bogotá en cuanto a la gestión del ambiente, en cuanto a cómo se maltrata a la gente cuando sale a manifestarse y le mandan el ESMAD. Eso es la vida sagrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo esas diferencias con el profesor Antanas, pero pues me encantaría que esté bien de salud, que pueda ejercer. Ya tiene esa curul y necesitamos que todas esas curules pues tengan una voz importante para defender los procesos que hemos venido defendiendo desde hace tanto tiempo.
Hubo un caso que llamó mucho la atención y que ha generado todo tipo también de polémica porque finalmente pues fue una vergüenza y fue el tema de los tarjetas en la consulta interpartidista. Y todos se han echado la culpa, se tiran la pelota. ¿Quién tendría la culpa en este caso? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, yo sinceramente siento que la registraduría tenía que tener los tarjetones óptimos y la cantidad necesaria, suficiente para que todos pudiéramos ejercer ese derecho. Si bien cada persona que iba a votar, que somos más o menos unos 36 millones de personas quienes podíamos acceder, ejercer, pues cada uno de nosotros tenía derecho a votar por una consulta, lo que quiere decir que debía haber 30 millones de cada una de las consultas, y creo que en eso se quedó muy corto. Tengo entendido también que las dos campañas, mejor dicho, las dos consultas interpartidistas estuvieron hablando, Carlos Caicedo sobre todo, la gente de la campaña de Colombia Humana también estuvo hablando con el registrador para decirles, oiga, nosotros creemos que van a faltar tarjetones, deben ponerlas en los lugares donde haya más, de alguna manera, más votantes, tradicionalmente de cada una de las consultas, ¿no? Porque no es lo mismo en Bogotá la consulta derecha, que se pedía más hacia el norte, de hecho allá escasearon los tarjetones, que la consulta de izquierda en el sur, donde allá también escasearon. Entonces yo creo que acá también hubo una desinformación, Santiago, y es que no solamente se acabaron los tarjetones de la consulta derecha, también se acabaron los tarjetones de la consulta de izquierda, y ahí tras de eso hubo una cantidad de cosas. Hubo también durante ese día y los días siguientes hubo videos quemando tarjetones de la consulta naranja, escondiendo a algunos jurados los tarjetones. O sea, en definitiva, hubo una cantidad de cosas que no dejan ver muy bien parado, no a la registraduría necesariamente, sino en general al sistema electoral. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hemos transitado hacia el voto electrónico, por ejemplo? ¿Por qué todavía después de 20 días siguen en Corferias? Hace dos días o ayer estuve en Corferias y siguen allá haciendo, contando votos y una cantidad de cosas, que ahí es donde le han robado las curules, por ejemplo, con el E14 a los senadores del partido Mira, que eso acaba de ocurrir, ¿no? Que les acaban de devolver las curules cuando ya se acabó el periodo legislativo. ¿El gobierno metió mano de pronto? Pues yo no sé si el gobierno metería mano. Lo que está claro es que este sistema electoral, pues que no hay garantías, y que así la registraduría en su caso, que vamos a hablar de las diferentes instituciones que median en estos procesos electorales. Lo que es la registraduría se supone que es independiente del gobierno, lo que es el Consejo Nacional Electoral se supone que también es independiente, pero el Consejo Nacional Electoral primero tiene un componente completamente partidista, la mayoría es santista y por tanto la mayoría es barcancerista, y eso hay que decirlo abiertamente. Entonces el Consejo Nacional Electoral le pone trabas a la participación ciudadana cuando se le da la gana, no nos deja salir a la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, cuando ya estaban avaladas 700.000 firmas. Y hago acá un paréntesis, yo nunca hice parte de un comité por la revocatoria, pero creo que los ciudadanos, y si me preguntas si en este momento saldría, si me permiten, lo haría y votaría que sí le revoquen el mandato, pero nunca hice parte de una revocatoria, de un comité, nunca la promoví. Pero como yo promuevo la participación ciudadana, para mí es fundamental que le permitan a la gente salir a votar, porque entonces cada 4 años están diciendo salgan a votar, la democracia cuesta mucho, vayan que es importante, que la abstención, pero cuando la gente quiere ejercer sus derechos por medio de las herramientas y los mecanismos democráticos que nos da la Constitución, como una revocatoria o como una consulta, en el caso de la consulta antitaurina, entonces le ponen todas las trabas, con una cantidad de leguleyadas, bajan cualquier posibilidad de que la gente vaya a las urnas. Bueno, las FARC fue también otro punto que llamó mucho la atención en estas elecciones, porque por primera vez después de muchísimos años, pues están ejerciendo su derecho al voto. Sí, así es. Y mucha gente ya entonces se le bajó el cuentico de que se iban a tomar el país, de que esto no iba a pasar, porque finalmente, listo, no alcanzaron sus votos, tienen derecho a sus curules por el tema del proceso de paz, pero hasta ahí. ¿Qué sigue para las FARC? ¿Cómo es ahí a las FARC en este tema? Pues mira, yo te digo que para mí fue bastante triste que de alguna manera, por algo en la logística de las elecciones que falló, se perdió el momento tan importante que estábamos viviendo. Es decir, lo realmente importante no tendría que haber sido que faltaron tarjetones, que vamos a fotocopiar, sino las FARC ya no son las FARC, sino son la FARC, ¿no? Un partido político que por primera vez está votando después de 50 años de estar en ejercicio, en la subversión.
Entonces, llegar a la democracia, hacer un acuerdo de paz, entrar, reconocer que existe una institucionalidad y por tanto ir a una urna a votar, eso es fundamental, es súper importante. Yo creo que si bien dicen por ahí como, pero es que a las FARC no le importaba nada porque a la larga ellos ya tienen sus curules aseguradas, entonces ¿qué le importaba? Yo creo que esos votos de alguna manera sí daban algo de legitimidad y eran importantes en esa medida. Pero también recordemos que la FARC no contaba con financiación, tuvo una cantidad de limitantes, y a eso también recordemos que se le suma el hecho de que cada vez que iban a algún lugar, sobre todo en los últimos meses, eran violentados de alguna manera y sacados a correr. Entonces, yo creo que la FARC, así como va, digamos, creo que tendrían que hacer durante estos 4 años de legislativos, tendrían que hacer un trabajo espectacular. Siento que lo han hecho bien de alguna manera, lo han venido haciendo bien en tema de comunicaciones, pero tendrían que hacerlo muy bien en su trabajo legislativo para que tengan un apoyo ciudadano en las próximas elecciones. Si no, yo creo que así como va, no llegarían a ningún umbral y la FARC se desaparecería solito como movimiento político, como partido político. Vienen este 27 de mayo las elecciones a la presidencia, por lo menos en primera vuelta. Y ya se sabe, pues digamos que los más opcionados o los que más suenan están Iván Duque y Gustavo Petro. Sí. ¿Hay de pronto posibilidad de una tercera fuerza? No sé, un Vargas Lleras, un Fajardo. Pues yo te digo que a mí, primero, que estos dos personajes de los que tú me hablas, son dos personajes que hasta el momento son lo que nos dicen las encuestas. Sí. Obviamente vaya uno a ver si Iván Duque llena una plaza, pues yo no he visto que Iván Duque como tal esté llenando plazas, a no ser del video que circula por ahí que estaba regalando almuerzos. Eso es lo único que yo he visto. Luego Gustavo Petro evidentemente está llenando plazas, hay que ver si eso se traduce realmente en el voto, cómo se traduce. Lo otro es una posible tercería, que a mí sinceramente me está preocupando, que Vargas Lleras está como muy calladito, y desde que hizo la alianza con Pinzón también, ahí hay unas alianzas y unas cosas que te entretejen que son muy complejas, y que hay una maquinaria que nadie puede dudar que la tiene Vargas Lleras, y que tiene gobernadores, que tiene alcaldes, que tiene un aparato muy complejo y que además tiene el dinero, porque hay que ver también quiénes financian a los candidatos, ¿no? Entonces, quienes están detrás de Vargas Lleras obviamente tienen todo el dinero para aceitar esa maquinaria y están calladitos, y eso no aparece en las encuestas. La maquinaria no aparece, a la maquinaria no le preguntan por quién va a votar, la maquinaria aparece en el momento que necesita, activando a la gente que necesita. Y recordemos también que este es un país que ha estado gobernado por los mismos que representan a Duque, por los que representan a Vargas, y ellos a la larga son los que nos mantienen empobrecidos para que la gente salga a votar por un tamal, por un mercado, como hizo Vargas Lleras en Barranquilla entregando mercados, vaya a votar por 50.000 pesos o por lo que sea, a cambio de algo momentáneo. Sí. ¿Sí? Que no le va a generar al final, ni a mediano ni a largo plazo, ningún beneficio a nadie. La candidatura de Gustavo Petro pues ha generado también todo tipo de controversia y ha generado como cierto temor en alguna población de los colombianos. ¿Lo han satanizado un poco? Pues yo creo que en este país satanizan a todo lo que sea diferente a lo de siempre, a todo, absolutamente a todo. O sea, ahí cabe incluso el mismo Fajardo, el mismo Humberto de la Calle, cabe absolutamente todo. Y obviamente de ahí para allá todo lo que sea la Fuerza Revolucionaria del Común FARC, todo lo que sea. Ellos de alguna manera se han valido de muchas mentiras, ¿no? Todo esto que hablamos de la posverdad, de las noticias falsas, vaya uno a ver quiénes son los que el mayor volumen de estas noticias falsas sacan, y pues hace nada nos estaban diciendo también algunos medios de comunicación, quienes más están generando esas noticias falsas vienen de la campaña de Iván Duque. Entonces, todo lo que le genere miedo a la gente respecto a cosas que ni tiene, porque si tú te vas a dar cuenta, la seguridad democrática de Uribe te decía que te iba a dejar ir a la finca, pero la mayoría de acá no tiene finca. Son los terratenientes, que son un porcentaje mínimo de la población, pero mínimo es mínimo. Él, uno de ellos, Uribe, pero de resto, pues no vas a ir a la finca, o sea, no tienes finca, a ir a pasear. No tienes tierra, que te expropien, porque esto de la tal expropiación, que es un miedo que le han metido a la gente, eso de la tal expropiación no es nada más y nada menos que usar tierra improductiva para ponerla a producir, pero no es quitarle. Yo no voy a decir, Santiago, ¿tú qué tienes? Dame tu apartamento y ahí te lo quito, sino es otro tipo de cosas. Entonces todos esos miedos
¿no? Que además Enrique Peñalosa lo hace, por ejemplo, para poder hacer Transmilenio, porque es que aquí la manera de satanizar a la izquierda, es decirle la izquierda o los sectores alternativos o todo lo que sea diferente a lo mismo de siempre, es malo, y entonces ellos expropian, hacen cosas terribles como expropiar. O sea, Enrique Peñalosa en su primera alcaldía expropió el country, por ejemplo, que eso fue un escándalo. Todo eso lo expropió, quiere expropiar varios de los terrenos de la carrera séptima para poder construir su Transmilenio por ahí, ¿verdad? Incluso comprándola a menor precio de lo que Catastro había dicho hace unos meses, entonces del avalúo. Entonces, eso no es algo nuevo, poner a producir tierras, por ejemplo. En este país todo el tiempo estamos hablando, no, que es que Venezuela, y en Venezuela no hay democracia, y en Venezuela Maduro tiene en todos los poderes en sus manos, las cortes, el Consejo Nacional Electoral. Acá no pasa lo mismo, yo me pregunto. Yo creo que sí. Yo creo que acá quieren tener el Congreso, quieren tener la presidencia, quieren tener los órganos de control, quieren tener la fiscalía, y los tienen, y lo tienen todo, ¿no? Tienen el control a veces de los medios de comunicación, la mayoría de las veces, porque a ver, ¿quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación? Los mismos que les financian las campañas. Entonces, detrás de los financiadores de cada una de esas campañas, de todos los candidatos, están los intereses que promueven y los intereses que defienden. ¿Y con Iván Duque será un títere de pronto más del expresidente Álvaro Uribe Vélez, o será capaz de gobernar él bajo su propia autonomía? Bueno, yo no creo que será, sino que es. O sea, yo creo que en el momento que Iván Duque fue, ¿cómo se le puede decir eso? Coronado. No, pues fue elegido. Ungido, elegido para ser el candidato de Uribe, porque igual ya sabíamos, esa consulta fue un trámite. Porque la verdad es que tanto Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez iban en desigualdad, en desventaja. O sea, el único que tenía un partido fuerte, incluso con sus discusiones internas, porque no querían que fuera Iván algunos, los de Oscar Iván Zuluaga, incluso con sus discusiones internas, era el único que llegaba con un partido consolidado. Y era evidente que iban a votar por él. Entonces, él es el ungido, a Uribe no le vuelve a pasar 2 veces la que le pasó con Santos, y está en otra situación diferente. Santos es una persona con una carrera para ser presidente, con una carrera, había sido ministro, había estado en el ejército, había hecho todo, venía también de una familia que ya había hecho parte, pues que toda su vida ha hecho política, ha hecho parte del establecimiento y en general. Entonces, pues él tenía todo para que lo apoyaran y para poderse desligar completamente de Uribe. Yo creo que a Iván Duque le falta experiencia, primero, para poderlo hacer, mucha experiencia, pero además le falta todo eso que tenía Santos. Él está de alguna manera solo. No digo, creo que es una persona, pues que puede, no digo que no tenga las capacidades para desligarse de Uribe, pero creo que tiene demasiado amarre al lado de él. Y yo creo que él está replicando, no hay sino que ver algunas de las propuestas de Iván Duque para entender que lo que quiere hacer es una réplica de los 2 gobiernos de Uribe. Lo que han dicho los dos, incluso sobre los medios de comunicación, una posible censura, lo que han dicho sobre continuar el mismo modelo, que sí es el modelo de Venezuela y es basado en una economía basada en el petróleo, por ejemplo. Lo de hacer una sola corte, ¿qué es eso? O sea, lo de una sola corte es completamente angustiante. Esto de que no permitan que la Jurisdicción Especial para la Paz entre en vigencia es terrible también. Es el Centro Democrático y es Cambio Radical, los 2 partidos los que han impedido que esto pase en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque vamos a saber toda la verdad, y cuando se sepa toda la verdad se les cae el teatro sobre quiénes han financiado la guerra, se les cae el teatro sobre qué autoridades y qué políticos han apoyado todos esos procesos y cuántas víctimas hay detrás de todo eso. Entonces creo que hay muchos intereses, y Iván Duque definitivamente no solo va a ser el títere, sino que va a replicar exactamente el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y en toda esta carrera a la presidencia estás ahorita liderando una iniciativa que se llama El País Primero, que lo que está buscando pues es finalmente una alianza entre Sergio Fajardo, Humberto Lacalle y Gustavo Petro. Así es. La idea era entregarle una parte de la bandera a cada uno de los candidatos. Ya hiciste la entrega.
¿Cómo ves lo que sigue? ¿Qué crees que va a pasar o cómo ves todo lo que ha sucedido? Bueno, pues nosotros somos un grupo de jóvenes que creemos que entre estos candidatos del centro hacia la izquierda, pues definitivamente vamos a encontrar un modelo diferente al modelo de país que hemos venido y el único que conocemos en este país, basado en el petróleo, basado en la violación incluso de derechos humanos, en una cantidad, en la injusticia social, en la desigualdad social y demás. Lo que nosotros queremos es hacerle un llamado a todos los ciudadanos para que se unan a este proceso, para que exijamos, promovamos el diálogo, tejamos el diálogo entre estos tres candidatos y sus tres candidatas vicepresidenciales. Pronto nos vamos a tomar un café con ellos el 3 de abril, nosotros los jóvenes del país primero. Y pues nada, lo que nosotros estamos buscando es que ellos primero se sienten, dialoguen, y segundo, que busquemos una alternativa a estos dos personajes, tanto Iván Duque como a Vargas Lleras, que creemos representan un continuismo. Y pues nada, eso es básicamente el país primero. ¿Cómo han recibido los candidatos esta iniciativa? Bueno, pues bastante bien, algunos pues obviamente con sus reservas, no dicen mucho, pero la han recibido y sabemos que hay una presión ciudadana y una presión además muy positiva, Santiago, porque estamos en medio de una campaña tan sucia en contra de las personas, no tanto sobre las ideas, sino una campaña bastante fuerte entre todos, incluso entre los simpatizantes, entre los ciudadanos, agresiones, una cantidad de cosas, y esta campaña se ha caracterizado por ser bastante positiva, por promover el diálogo, por promover tejer y unir los colores de la bandera. Entonces esto se ha recibido de forma bastante positiva. Como te decía, sentimos y ellos sienten también, los mismos partidos a los cuales hacen parte, que hay algo positivo. Pusimos sobre la agenda la importancia de la unidad para poder competir en las urnas con estos dos candidatos del otro espectro, y eso para nosotros es una victoria gigante. Estarle dando como una esperanza, que los jóvenes estén participando, que incluso los mayores vean en nosotros algo positivo, ya sea porque ellos no lo hicieron en su momento y sienten que nosotros somos una esperanza, o ya sea porque lo hicieron pero no contaron con el escenario privilegiado con el que hoy contamos nosotros fuera del conflicto, por ejemplo, del conflicto armado con las FARC. Eso ya es un escenario que nosotros deberíamos decir, wow, o sea, no hay conflicto armado, no hay guerra, no se están muriendo una cantidad de personas a causa de ese conflicto con las FARC, y ese ya debería ser un escenario que aprovechemos para hacer otro tipo de cosas. Si ustedes quieren encontrar más información, el video está actualmente y lo pueden encontrar con el hashtag El País Primero. El País Primero, así es. En las redes de MAFE también pueden encontrar todo lo que se está haciendo, incluso también si quieren visitar nuestra página de Facebook, tenemos también ahí un acompañamiento que le hicimos el fin de semana pasado a la entrega de la parte de la bandera que le correspondía a Humberto de la Calle. Así es. Si la gente se quiere unir de pronto, ¿qué puede hacer o cómo puede? Pues búsquennos en el numeral El País Primero, a cualquiera de nosotros que está pues promoviendo esta iniciativa. Solo es que busquen el numeral y ahí se darán cuenta más o menos quiénes, o MAFE Carrascal, mandan un mensajito por Facebook, por Twitter, así sea público. Estamos súper pendientes y ahí intercambiamos datos, y esto todos los días entra gente nueva, nos estamos activando también en las regiones, vamos a hacer una acción colectiva fuera de Bogotá como tal, porque creemos que los territorios son incluso más importantes, porque allá realmente es donde están las necesidades y una cantidad de problemáticas que a veces desde acá nosotros no escuchamos, y es fundamental hacerlo, entonces, y que los candidatos las escuchen también. Y por último, Mafe, pues quisiéramos pedirte el favor de que invites a los jóvenes que nos están viendo en este momento a que voten, a que comiencen también a moverse y a hacer, digamos, que participes de lo que vendrá este 27 de mayo. Que dejemos atrás un poco la indiferencia también. Así es. Yo creo que nosotros los jóvenes somos 15 millones que podemos votar, y siento, Santiago, que es fundamental que nosotros salgamos, venzamos el abstencionismo, que es tan alto, que es tan importante. Juan Manuel Santos, por ejemplo, fue elegido con 7,5 millones de votos, es decir, que nosotros como jóvenes, si nos propusiéramos hacerlo, podríamos incluso poner presidente. Yo creo que las elecciones cuestan mucho, la democracia cuesta mucho, muchos han muerto incluso para darnos esas garantías democráticas a nosotros, las han conquistado, y nosotros debemos reivindicar a esas personas y salir, votar no solamente es un derecho, hay que salir a votar como si fuera un deber, ¿no? Para que después podamos hacer vedurías, podamos exigir, podamos incluso cogobernar. Yo sí creo que tenemos que pasar de la democracia representativa a la participativa con incidencia,
que de verdad nosotros podamos no solamente aquí estar opinando, sino poder generar procesos de cambio y de transformación. Pues ahí está, Mafe, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este análisis, digamos que entre comillas, de las elecciones que pasaron y a las que vendrán próximamente. Sí, lo que viene. Ojalá de verdad salgamos masivamente a las urnas y de verdad yo creo que podemos hacer un cambio, podemos generar un cambio positivo. Nada de esto no va a cambiar, nada de es que mi voto no va a generar nada, cada voto suma. Que eso piensa mucha gente también. Claro, sí, todo el mundo dice como, ay no, pero es que es mi candidato en las encuestas no va bien, nada, infórmese. Si ese candidato usted lo representa, representa sus valores, representa las necesidades que usted quiere solucionar para usted, para los suyos, para los demás. Siempre pensemos en el otro también, porque a veces pueda que yo no tenga las necesidades, ¿cierto? En este momento, pero mañana pueda que sí la tenga. Entonces, así como cuando a alguien le vulneran los derechos, salimos a defenderlo, porque mañana me los pueden vulnerar a mí, también hay que defender esas necesidades que otros tienen hoy y que yo puedo tener mañana. No sé cómo va a ser mañana. Entonces necesitamos una conciencia y un liderazgo colectivo. Eso es fundamental. Pues Mafe, nuevamente muchísimas gracias y a ustedes también gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que estamos subiendo contenido toda la semana, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, suscribirse al canal para que estén ahí como pendientes y nos vemos en una edición más de esto que está Hablando Sin Filtro. Y en las de MAFE Carrascal. Ah, también, las de MAFE Carrascal también la pueden seguir. Sí, muchas gracias. No, MAFE Carrascal, me encuentran así en todas las redes sociales.